Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Bienvenidos a Tertulia Reformada. Hoy seguimos con la historia de la iglesia, ahora la parte 4. En donde cada episodio se vuelve más interesante esta plática. Hemos recorrido ya 2 siglos de persecución. Sí, de persecución, sí. ¿De qué más? O sea, llevamos 1, pero 2 de persecución. 2 de persecución. El tema de hoy va a estar completamente interesante. Tenemos la mesa completa, ahora sí, con nuestro hermano Israel Maldonado, Alejandro Gu, Azael Contreras, Anaías y Charlie Manchaca. Como cada episodio de este podcast, una introducción de nuestro hermano Azael. Bueno, pues bienvenidos sean todos. Vamos a continuar con el tema de historia de la iglesia. Y pues es muy interesante. Hemos estado viendo, bueno, en realidad no hemos cubierto 2 siglos de la persecución. Hemos cubierto 1 siglo y un cachito del segundo. Pero pues sí, ya hemos cubierto también parte del segundo siglo. Bueno, ya también hablamos de las herejías la semana pasada. Hablamos del ebionismo, hablamos del protognosticismo, hablamos del docetismo. Herejías presentes en la iglesia del primer siglo. Cosas aquí combatir. Cuestiones que se estaban metiendo en la iglesia que era necesario aclarar y declarar como herejías o como cosas incorrectas delante de Dios y a la luz de lo que es el evangelio. Y esta semana vamos a continuar ahora con la perspectiva cristiana del primer siglo. ¿Qué estaban haciendo los cristianos del primer siglo? ¿Quiénes, aparte de los que están en la Biblia, fueron parte de los cristianos de renombre del primer siglo, o líderes importantes del primer siglo, o escritores de textos del primer siglo? Y vamos a comenzar precisamente con unos escritos que se llaman los padres apostólicos. Esta semana solamente vamos a ver los del primer siglo, pero se llaman padres apostólicos precisamente porque estamos ante... pues son cuestiones de personas que tienen liderazgo en la iglesia. Como tienen ese liderazgo, pues se les nombra con el apelativo de padres apostólicos. Vamos a comenzar acerca de un texto que fue uno de los primeros textos que hubo deuterocanónicos, o sea que, bueno, apócrifos, vamos a llamarlos así. Espurios, como dice Eusebio. Espurios, así es. De hecho, Eusebio dice espurios, que no son parte del canon, pero estuvieron cerca de la iglesia del primer siglo. Como ahorita podríamos decir, ¿de qué libro? O sea, ¿qué libro sería, por ejemplo, indispensable para un cristiano? El Progreso del Peregrino. Por ejemplo, vamos a decirle, bueno, el Progreso del Peregrino como la institución de la religión cristiana. Ah, sí. Sí. Como ¿otro? ¿Uno más? El conocimiento del Dios Santo de Packer. Ah, sí. No, de Tozer. Bueno, está bien. Bueno, sí, prosigamos. El librito de oro, brother. Ah, sí. Bueno, es que es parte de eso. Sí, de hecho. El punto es, otra vez, por Parte tercera leche. vez, que estos libros no son parte del canon, no son relevantes completamente para la salvación, pero sí son importantes para la iglesia. De esta manera había textos en el primer siglo que no se consideraban parte de la revelación del canon, sin embargo eran importantes para la iglesia. Uno de ellos fue la Didache. Así se pronuncia Didache, pero vamos a decirle así. Lo Didache. vamos a pronunciar, Didache, que se conoce como la enseñanza de los apóstoles, de la cual Anaías nos va a platicar un poquito. Anaías. ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy de nuevo. No apostaté, sigo aquí. Okay. Bueno, a mí me tocó exponer acerca de la Didache. Como ya dijo Asa, vamos a pronunciarlo así, para dejarnos de cosas, ¿verdad? Entonces voy a estar pronunciándolo así, Didache. ¿Qué es la Didache? Quisiera empezar por ello. Ya Asa dio una pequeña introducción. Yo solamente quiero decir que la Didache prácticamente es un manual. De hecho, bueno, primero, la palabra Didache, lo que significa. ¿Puedes decirnos lo que significa, Asa, por favor? Enseñanza o instrucción. Exactamente, es una enseñanza, una instrucción, doctrina. Eso es lo que es la Didache. Es como ya mencionó un poquito Asa. La Didache prácticamente es un manual que utilizaban en la iglesia primitiva, ¿no? Circulaba, entonces, de hecho, muchos de los padres apostólicos que vamos a mencionar aquí la mencionan. Uno de ellos, que es un poquito el que más investigué, fue Bernabé, que le toca a nuestro amigo y hermano chino. Pero bueno, eso es la Didache. Había otro nombre con el que se le conoce, es Doctrina de los Apóstoles o Doctrina del Señor a las Naciones por medio de los 12 apóstoles. Ese también se me hace muy largo, así que simplemente voy a usar Didache. O a lo mejor de repente se me sale decir Doctrina de los Apóstoles, que también me parece
chido. Ok. Esta última que mencioné acerca de la doctrina del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles la menciona en un manuscrito Brenius. Sí, así se pronuncia, ok. ¿Quién es Brenius? Voy a hablar un poquito más adelante acerca de él. Él es quien descubre prácticamente este documento. Entonces, la más importante de las... ¿cómo puedo decir? Títulos para este documento es la IDH. Así de sencillo. Quisiera decir que este manual, aunque muchos lo han puesto en 4 secciones, que también las voy a mencionar, para hacerlo más general quisiera decir que este manual consiste en 2 partes. La primera es que es un tratado moral. De hecho, quiero aclarar antes de comenzar eso, la IDH es prácticamente cuestiones para práctica, no hay mucho de dogmatismo, o cómo decirlo, sí, eso es correcto, ¿no? Dogmas, o sea, no es cuestión dogmática, sino práctica. Okay. O sea, si tú lees la IDH, no es más que nada algo para la praxis, pues, no dogmático. Contrario a un credo. Habla, por favor. Contrario a un credo. ¿Te refieres a eso? Es que más que nada, quiero decir, abarca cosas morales, bro. Es que no es teórica, es práctica. Exactamente, es lo que quiero decir. Es más práctica que teórica. O sea, si tú lees, o sea, prácticamente... De hecho, ahorita voy a leer un poquito acerca de eso. Y vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Bueno, la primera parte, como ya lo dije, es más que un tratado moral. Y la segunda parte da instrucciones. De hecho, la primera parte solo consiste en la cuestión de los 2 caminos, que también menciona Bernabé en su epístola, ¿verdad? En su carta. Menciona Proverbios. Sí. O sea, al final de cuentas, hay camino que al hombre le parece de vida, pero al final es camino de muerte. ¿Sí te acuerdas? Sí. Sí. Claro. Okay, entonces lo que estoy diciendo es que la primera parte es un tratado moral y la segunda parte contiene instrucciones referentes a ritos, a ministerios de la iglesia, habla sobre el bautismo, habla sobre la oración, habla sobre el ayuno, habla sobre la cena del Señor y habla incluso sobre el ágape. Ajá. Entonces, habla también acerca de los obispos y diáconos, cómo deben de comportarse, quiénes deben de ser, cómo deben de ser, etcétera, etcétera. Y por último, en el último capítulo, habla acerca de la venida del Señor, que a mí me parece una manera pues, interesante, ¿no? de concluir este documento. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ok. Bueno, ¿sí? No, primero empiezo a hablar, si quieres ahorita. Bueno, continúo. Acerca del autor y la fecha de este documento que estamos hablando, la Didache, no se sabe exactamente cuándo, no se sabe ni siquiera exactamente quién la escribió, solamente vamos a mencionar algunas cosas que posiblemente sean. Por lo que se refiere al lugar en que fue escrita, una de las opiniones es que es la más fuerte, es a Egipto, debido a que la doctrina o la enseñanza de los apóstoles es citada primeramente por escritos egipcios. Por eso se dice que probablemente fue escrita en Egipto. Sí. La escuela de Alejandría. Exacto. Otra de las cosas, o más bien otra de los lugares que se dice que fue escrita es en Siria o en Palestina. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 de la Didache hace referencia al trigo esparcido por las montañas. Es una frase de ese capítulo. Entonces por esto se supone que puede ser una referencia a Siria o a Palestina. Y por eso se cree que fue ahí. Acerca del autor, pues prácticamente no sabemos quién la escribió. Probablemente fue un maestro cristiano que procedía del judaísmo y que pertenecía al círculo de Santiago. Santiago, el hermano del Señor, no el otro Santiago, Jacobo, hermano de Juan. Y que probablemente era del círculo de él. Entonces probablemente este maestro fue el que la escribió. De hecho, si nosotros la leemos, si nosotros nos fijamos bien en la Didache, son prácticamente las enseñanzas de Jesús. O sea, tú lees y hay muchas citas referentes a los evangelios, que probablemente fue de donde él sacó toda esa información. La fecha aproximadamente de este documento fue alrededor del año 70. Bueno, más bien entre el año 70 y el año 96, 98. No que fue o sea, como que fue una, ¿cómo puedo decirle? Un desarrollo, un proceso para escribir. Okay. El punto es que es antes del segundo siglo, durante el primer siglo. Otra cosa que quisiera mencionar es que la Didache
fue descubierta por un monje, un metropolita llamado Bryennios. ¿Sí? Bryennios. Es que está bien más su nombre. Bryennios. Ok. Entonces, este hombre es quien descubre este documento. De hecho, la Didache viene en un manuscrito junto con la epístola de Clemente, si mal no recuerdo. Este documento fue descubierto por Bryennios, que ya mencioné, en el mismo manuscrito que tiene la copia completa de la epístola de Clemente, y es llamado el manuscrito constantinopolitano, sí, o hierosolimitano. Sí. Ese está bien extraño, por haberse encontrado en la biblioteca del Hospital del Santo Sepulcro de Constantinopla y haber sido trasladado después en 1887 a la biblioteca del Patriarcado en Jerusalén. Arriba el Patriarcado. Ok. Una cosa que hay que destacar, que aunque Bryennios anunció públicamente, por decirlo así, el contenido del documento, del manuscrito, o sea, de lo que todo lo que ya lo mencioné, que traía varias cuestiones, no solamente la Didache, él lo publica en el 1875, más bien él hace público lo que traía dicho documento en 1875, pero pasaron 8 años para la publicación de la Didache, es decir, en 1883 es cuando se comienza a expandir la Didache, que de hecho pues fue muy bien recibida. No se tenía tantas expectativas como las que dio. Lo que ya mencioné al principio acerca de que algunos hacen división en 4 partes de la Didache, quisiera mencionarlo generalmente. Estas 4 partes consisten en las siguientes. La primera, que es del capítulo 1 al capítulo 6. Ahorita voy a darle lectura solamente un poco porque es imposible que es completa. Pero está bien chida, se la recomiendo bastante. Así que todos los que nos están escuchando, léanla, analícenla, y es algo bien interesante, la verdad. La primera parte, que consiste del capítulo 1 al capítulo 6, es de más contenido moral, es donde viene también la cuestión de los 2 caminos. Está basada en la enseñanza de los 2 caminos que se le presentan al hombre, es decir, el que conduce a la vida y el que lleva a la muerte eterna. De hecho, Bernabé menciona, lo dice de otra forma, el camino de oscuridad y el camino de luz. De hecho, es algo bien interesante porque sí puedo mencionarlo ahora. Sí, ¿no? El segundo camino, el de oscuridad, dice Bernabé, este es el camino negro. Entonces, cuando yo leí eso me acordé de Chino. Oye, los que conocen a Chino pues sabrán por qué lo digo. Ok, la segunda parte, que es del capítulo 7 del capítulo 10, trata del modo de administrar el bautismo, puerta de los demás sacramentos, del ayuno y la oración, como ya lo mencioné, que por cierto muy practicados por los cristianos del primer siglo, y de la celebración de la Santa Cena. La tercera parte, que abarca del capítulo 11 al capítulo 15, trata de la disciplina de la comunidad cristiana y algunas funciones eclesiásticas. Se explica también sintéticamente el modo de celebrar el Día del Señor, que es nuestro actual domingo, y se alude, entre otros, a 2 costumbres que manifiestan la finura de caridad que practicaban nuestros primeros hermanos en la fe: la hospitalidad, con advertencias ante los abusos de quienes buscan vivir a costa de los demás. De hecho, Pablo menciona eso en sus cartas, lo descarta. Y acerca de la corrección. La tercera parte del capítulo 11 al capítulo 15, que trata acerca de la disciplina de la comunidad cristiana y de algunas funciones eclesiásticas. Explica también sintéticamente el modo de celebrar el Día del Señor, y se alude, entre otras, a 2 costumbres que manifiestan la finura de caridad que practicaban nuestros primeros hermanos en Cristo: la hospitalidad y la corrección fraterna. Y por último, que es el capítulo 16, comienza parafraseando la exhortación de Jesús a vivir vigilantes, a prepararse para la hora en la que el Señor viene. Es decir, habla acerca de la venida del Señor, así que de esta manera termina. En general, les recomiendo este documento. Léanlo. Amén. Hay cuestiones interesantes en la Didache que pues tienen que ver con los tratos de la iglesia en aquellos tiempos que se niegan ahora. Es interesante, por ejemplo, la cena del Señor. En la Didache se menciona que solamente aquellos que habían recibido el bautismo eran candidatos
viables para recibir la cena del Señor. Ahorita se les dice que, no, cualquiera puede tomarla porque es lo que nos une. Pues realmente es una cuestión donde involucra un sometimiento a ciertas reglas, ciertos requisitos para poder ser partícipe de la comunión de la cena. Entonces, hay otras cuestiones. Lo de, ¿cuál otra habías mencionado tú? ¿Una práctica de la didache? ¿Una práctica? Sí, mencionaste una. O sea, el bautismo. El ágape. El ágape. Explica el ágape, qué era lo que se hacía, cómo era, cómo funcionaba. Fiestas. Las fiestas, etcétera. Entonces, Bautismo pues sí. Es un tema interesante. El bautismo, también es un tema interesante, es cierto. Aunque ahí, de hecho, ese documento antiguo no menciona nada acerca de bautismo. ¿De cómo? No, de receptores iniciales del bautismo es hasta Gregorio, que que habla de los catecúmenos, ¿verdad? Que habla de la catequesis para los receptores del bautismo. Entonces, pues es interesante cómo en estos primeros tiempos todavía no está tan desarrollada la doctrina, pero ya hay indicios de ciertas prácticas que se deben llevar a cabo. Toda la didache nos habla acerca de una enseñanza práctica y devocional acerca de la vida del cristiano en base a lo que enseñaron los apóstoles, en base a lo que enseñó Jesús, ¿verdad? Así es, quisiera leer un poquito nada más, porque adelante. es imposible que leamos todo, ¿verdad? Pero por eso les digo, se los recomiendo bastante. Este documento comienza diciendo lo siguiente acerca de los dos caminos. Hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Y hay una gran diferencia entre los dos caminos, y hace referencia a Jeremías 21:8 y a Mateo 7 del 13 al 14. El camino de la vida es este. Primero, amarás a Dios que te hizo. Segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y todas las cosas que no quieres que se hagan a ti, no las hagas a otro. Esto nos recuerda obviamente las palabras del Señor Jesús. Mateo 22, 37 al 39, Marcos 12, 30, entre otras citas. Quisiera leer también el capítulo 2, está bien interesante. Adelante. Habla acerca del segundo mandamiento, y el capítulo 3 también. Voy a leerlo. Dice, y este es el segundo mandamiento de la enseñanza: no matarás, y no cometerás adulterio, no serás corruptor de muchachos, y no fornicarás, no robarás, no tendrás tratos con magia, ni harás hechicerías, ni matarás a un niño con un aborto. Imagínense escuchar esto en esta época, brother. Ni matarás al recién nacido, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no perjurarás, no darás falso testimonio, no incurrirás en maledicencia, no guardarás rencores, no serás de doble ánimo, ni de doble lengua, porque la lengua falsa es un lazo de muerte. Así, tu palabra no será falsa o vacía, sino que la cumplirás con tus actos. No serás avaricioso, ni rapaz, ni hipócrita, ni tendrás mal genio, ni serás orgulloso. Brother, imagínate pura pedrada. Pura pedrada para Anaías. En sí, cuando dijo así, ¿verdad? Anaías hizo una seña como de pedrada, para los que no lo entendieron. Sí. Eso no viene en el texto. O sea, para ti, brother. Ok, dice, no albergarás malas intenciones contra tu prójimo, no aborrecerás a nadie, pero algunos has de reprobar, y has de orar por otros, y a otros amarás más que a tu propia vida. Fíjate que hay algo bien interesante en el capítulo 11, y dice que todo apóstol, cuando venga a vosotros, sea recibido como el Señor, pero no se quedará más que de un solo día, o si es necesario un segundo día, pero dice, queda 3 días, es un profeta falso. Y es que más que nada había en ese entonces un escritor pagano que se llamaba Luciano, hizo una novela, pero él se aprovechaba de la caridad de los cristianos, ¿verdad? Entonces decía, cuidado con ese tipo de personas, porque atáchalos de falso profeta, traen ideas de este tipo, o simplemente se aprovechan. Entonces cierra tus puertas a esas personas. Es muy interesante. Lo que bueno, algo que hay que mencionar, ¿verdad? O sea, aunque haya ese tipo de menciones, hay que aclarar que la idea no es de que si alguien viene de afuera, no sé, un misionero o lo que sea, y ocupa quedarse 3 días, ya lo vamos a tachar como profeta falso, sino que, o sea, no podemos tomarlo como literal porque estamos en un contexto y una era totalmente diferente, pero debemos de desglosar la enseñanza de ahí. Lo que podemos desglosar de esa parte es el abuso que había por parte de la persona. Obviamente lo está centrando en alguien que ya está abusando de los hermanos. Entonces igual lo podemos ver hoy en día, no necesariamente un misionero, pero alguien que por algún ministerio o lo que sea que quiera empezar y quiera abusar de la ayuda de los hermanos, caería en esa categoría. Claro. Entonces hay que tener en cuenta que hay que
desglosar la enseñanza y no así como que literalmente ese tipo de Bueno, partes. también hay que checar el contexto cultural del documento, ¿verdad? O sea, obviamente. Es por eso que mencioné a este escritor pagano, ¿verdad? Lucio, porque él tenía esa costumbre. Luciano. Entonces, por eso, porque era de su época, entonces en base a eso ellos tenían ese concepto en la iglesia. O sea, pero sí, o sea, hay que ayudar y... Solo pensemos en alguien del que ya hablamos, Pablo. De repente llega, comienza a predicar el evangelio y de repente en el capítulo 15 de Hechos ya estás viendo que están haciendo un concilio precisamente para tratar esas cuestiones, porque se creía que Pablo, o sea, eso era lo que estaba diciendo, que Pablo estaba enseñando una doctrina distinta, o más bien que estaba aboliendo la ley, y cosa que no era cierto. Entonces se aclara en el capítulo 15 de los Hechos eso, y ahí tú puedes ver ese principio que acaba de mencionar Charlie. Voy a leer solamente una partecita acerca del camino de la muerte. Es el punto 1. Dice: el camino de muerte es ante todo es malo y lleno de maldición, homicidios, adulterios, concupiscencias, fornicaciones, robos, idolatrías, artes mágicas, hechicerías, saqueos, falsos testimonios, hipocresías. Ya ven, brothers. Doblez de corazón, traición, orgullo, malicia, tosudez, codicia, palabras obscenas, celos, audacia, engreimiento, jactancia, etcétera, etcétera. La lista es larga. De hecho, Pablo menciona, si mal no recuerdo, en 2 de Timoteo, creo, donde que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Eso lo menciona también la IDH. Entonces, básicamente eso es lo que menciona este documento. Ya por último quisiera pues así lo dejamos. Realmente, si recuerdan, estuvimos hablando cuando hablamos del canon, porque la IDH no había sido incluida dentro de los textos inspirados del canon, y era porque su autoridad se basaba en la autoridad de los apóstoles. Y estamos viendo que todo lo que habla la IDH realmente está tomado de la enseñanza de lo que habló el apóstol Pablo, de lo que habló el apóstol Pedro, de lo que habló el apóstol Juan. Entonces no era necesario agregarla nuevamente al canon, sino que ya nos da como un resumen para los cristianos. Eso es lo que hace la IDH. Exactamente. Y aunque, de hecho, o sea, si ustedes la leen se van a dar cuenta de eso. Hay multitud de referencias bíblicas, entonces no tengan miedo y léanlo. Okay. Bueno, pues entonces, terminando ahorita con la Didache, vamos a pasar a otro texto del antiguo, de la iglesia primitiva, vamos a llamarlo, que se conocieron como, ¿cómo hemos dicho que se llaman esos textos? Fragmentos de papías, porque realmente no hay ninguno completo. Pero se llaman padres apostólicos. Perdón, ¿me estás hablando de padres apostólicos? Sí, bueno, los padres apostólicos que escribieron sus textos, que en este texto, exactamente como ya Alex nos dijo, va a ser el fragmento de papías. ¿Por qué se llama fragmento de papías? Adelante, Alex. Ok, vale. Algo interesante de esto es de que, a diferencia de todos los demás puntos que vamos a ver, realmente no es un escrito completo, no es una carta, no es un libro, no es nada. Como lo mencionamos, son fragmentos. Realmente, que se conocen, solamente hay 2 pequeñas partes de un total de 5 libros. O sea, eran 5 libros que escribió Papías, que prácticamente eran sobre explicación de enseñanzas del Señor Jesucristo. No recuerdo bien el nombre completo de los libros, pero prácticamente era lo que decían, esas cosas. Ok, prácticamente era la exposición de los oráculos del Señor, ¿ok? Y de eso solamente hay 2 textos que quedaron. Todo lo que tenemos sobre ellos son referencias, ¿ok? No tenemos algún escrito, no se descubrió en algún año, sino que hay solamente referencias de otros padres apostólicos o de escritos más recientes o de siglo IV, siglo V. No hay nada completo. Eso es algo que lo hace muy interesante. Algo que lo hace aún más interesante es de que, como ya lo mencioné, él está hablando está explicando lo que el Señor quería decir. Entonces es por esto que me llama mucho la atención, porque estamos viendo cómo alguien está practicando lo que es una exégesis, o sea, está interpretando el texto, algo que muchos hoy en día tienen como que polémica en ese tema, como que sienten que no se debe, o sea, según la persona, como que nada más una lectura superficial y ya lo que entiendas. En cambio, a lo que te lleva, o
estos fragmentos de Papías es de que la práctica de interpretar el texto, de ver lo que realmente los autores querían decir, es algo común y es algo que se ha practicado a lo largo de toda la historia. Hay cosas interesantes en estos textos, o sea, bueno, hablando de la persona de Papías, hay discrepancias, como les menciono, son puras referencias entre quién era esta persona, no en sí mismo, sino en su discipulado, ya que se menciona que él era discípulo de Juan, y es aquí donde entra una discusión. La mayoría de los contemporáneos que lo llegan a mencionar afirman que era discípulo de Juan el apóstol, de Juan el evangelista. Sin embargo, otros autores, como Eusebio, él asegura, no lo deja una duda, sino que asegura que no era Juan el evangelista, sino otro Juan llamado presbítero, y llamado presbítero por uno de los dos textos que le mencionó que se persevera, donde en parte de ese texto hace dos listas de personas, una con los apóstoles, como Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, Jacobo, Juan, Mateo, y otra de otras dos personas, Aristión y Juan el anciano. Entonces hace una diferencia de personas, y es ahí donde Eusebio asegura que él era discípulo del segundo Juan. Ahora, mucha gente dice de que no necesariamente tenían que ser dos Juan, porque Juan era apóstol, pero pues obviamente también era anciano, ¿verdad? Sin embargo, esta interpretación hace que el texto sea un poco innecesario, el hecho de que lo mencione dos veces. Así como que si fuéramos a mencionar varios aspectos, pues obviamente le podríamos poner un chorro de características a la persona, no, que era consejero, no, que ya estaba grande, no, y carecería de sentido del texto. Entonces es por lo cual Eusebio, y yo también me inclino más a esa postura, aunque pues hay libertad, o sea, inclusive entre los eruditos no se han puesto de acuerdo en realmente quién fue su maestro. Hay libertad de interpretación ahí, por así decirlo, pero yo me inclino más a la opinión de Eusebio. Ahora, en estos textos hay unas cositas muy peculiares, como lo menciono, literal son nomás dos partes y referencias hacia su persona. Una de ellas son cosas, dice Eusebio, de fantasía, cosas, o sea, como que fuera de lo común. Una de ellas es un ejemplo cuando menciona que José, mencionado en Hechos 1, también llamado, Barsabás. Sí, bueno, también llamado Barsabás, también llamado por sobrenombre el Justo, donde menciona que él tomó veneno de serpiente y aún así sobrevivió, pues por la gracia divina. Eso es algo un poco curioso, porque vemos ese tipo de prácticas hoy en día, pero de una manera distinta, ¿verdad? Acá lo vemos como una comprobación del evangelio que ellos estaban llevando. En cambio, hoy en día vemos ese tipo de actos prácticamente como que diciendo que en cierto sentido obligan a Dios a que haga algún milagro en esos aspectos, o sea, que haga algo sobrenatural. ¿Tienes algo que opinarnos en eso, Asa? Sí, de hecho, recientemente, esta semana, me preguntaron respecto de los milagros. Al texto del martirio de Policarpo, donde hablamos acerca de cuando Policarpo estaba siendo quemado, despedía un olor agradable, al punto de que todos los que estaban ahí reunidos olían ese olor agradable, como a miel, decía. Entonces, como a miel y a pan. Entonces me preguntaba una persona, oye, ¿por qué esos milagros no se ven ahora? ¿Por qué no podemos ver ese tipo de acciones tan grandes y nada más nos queda entonces la fe? Yo le respondía, y es una respuesta también a la pregunta a mi opinión respecto a este tema de Justo, de José Barsabás, que estos milagros tienen que ver con la presencia en la iglesia primitiva tan grande. Por eso había tantas señales, porque era necesario que el mensaje del evangelio que estaba siendo predicado fuera confirmado a través de señales. Es decir, si llegaba una persona diciendo, traigo un mensaje nuevo de salvación para todos, y lo explicaba, y llegaba otra que también decía, traigo un mensaje nuevo de salvación para todos, y esta es la confirmación de mi mensaje, que estoy haciendo señales porque me es dado de Dios para que ustedes crean, ¿a cuál le ibas a poner atención? ¿O cuál decía de que sí es cierto? Cualquiera podía decir que traía nueva revelación y que era un nuevo mensaje y que todo estaba bien bonito. El punto es que el evangelio era confirmado a través de señales.
Es por eso que en la iglesia primitiva están tan presentes estos aspectos. Por eso se dice que Justo tomó veneno. Y de hecho también lo vemos con el apóstol Pablo, que toma una serpiente, lo muerde y nada más se la sacude. Y los nativos de la isla estaban esperando que él se muriera. Y después de que no se murió pensaban que era un dios. Sí. Entonces el texto, por ejemplo, el texto que se toman ahorita para usar eso de vamos a tomar veneno, vamos a traer serpientes en las manos, es Marcos 16, donde dice que estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán cosa mortífera y no les dañará, hollarán serpientes con las manos, etc. Esta porción de Marcos hablaremos en otra ocasión, pero no es un pasaje original del texto, muy probablemente, sino que es una adición posterior a cierto tiempo después, que lo que está haciendo no es decirnos que todos los que creen van a seguir estas señales, sino nos está explicando lo que ha pasado con las personas que creyeron, que son estas señales, que personas tomaron serpientes como Pablo y los mordieron y no les pasó nada, personas tomaron cosas mortíferas y no les hizo nada como Justo, personas echaron fuera demonios. Y eso no significa que todos tengamos el poder de tomar veneno, agarrar serpientes y echar fuera demonios, sino nos está haciendo como un recuento de las cosas que pasaron después de que el evangelio empezó a expandirse en el mundo antiguo conocido. Más o menos esa es mi respuesta. ¿Sí? No, está perfecto. Mira, o sea, vemos cómo... De hecho, hay hubo una secta que ya se está terminando, es donde ellos predicaban y dirigían, digamos, su liturgia, pero haz de cuenta con serpientes. Con serpientes aquí alrededor, y el predicador, no, mira, y citaban ese texto. Pero después al predicador que le muerde la víbora y se murió. O sea, el líder de la secta después siguió su hijo y siguen con la práctica, pero ya hubo un fallo ahí, ¿verdad? De lo que es mal aplicar. Y bueno, es una secta, digo, no te sorprende, ¿verdad? Pero ahí es un ejemplo. Entonces vemos cómo en los primeros siglos había ese tipo de prácticas por el hecho de que eran usadas como una comprobación del evangelio. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí. Perfecto. Otro de los puntos también algo curiosos sobre los textos de Papías o las enseñanzas de Papías es sobre Juan, ahora sí, directo el evangelista, donde si mal no recuerdan, si mal no recuerdo yo, en el primer podcast que hicimos sobre la historia de la iglesia hablamos sobre el martirio de los apóstoles, ¿verdad? Y mencionamos que Juan fue el único que fue excluido de eso, ¿ok? Bueno, Papías está en desacuerdo con eso, porque Papías enseñaba, bueno, citando a Papías, dicen que en sus escritos enseñaban, porque no están, como menciono, son puras citas, que según este brother, Juan no fue libre de eso, sino que Juan, al salir de la isla de Patmos, años después, fue martirizado, si mal no recuerdo, por los judíos. Cosa que no vemos en alguna otra escrito primitivo. Otra referencia. O sea, no tenemos otra referencia fuera de la de Papías. Sin embargo, pues él era muy cercano a la fecha. Entonces es algo interesante, pero también, no queda como que muy válido por el hecho de que no era el único contemporáneo. De hecho tenemos los escritos del martirio de Policarpo, o sea, de cuando Policarpo habla de los mártires, ¿no? Del martirio de Policarpo, y nunca menciona al apóstol Juan, siendo su discipulador, su maestro, siendo él discípulo directo del apóstol Juan, era bastante posible, bastante probable que él hablara del martirio de su maestro, o sí, de discipulador, en este caso del apóstol Juan. Entonces por esto concluimos más bien que pues Papías tiene una información incorrecta o ha sido alterada a través de cierto tiempo o simplemente ha sido mal interpretada. Sí, como mencioné, no es un texto, o sea, no es una parte de los dos textos que hay de Papías, sino que es una referencia que hay. Entonces, pues, esto no nos da con exactitud que él lo haya dicho. O sea, es así, básicamente. No nos dijo algo. Más bien, lo escribió. No escribe algo. No escribe. Dime una frase. El caballo corre por el campo. No escribe eso. Entonces yo voy y veo lo que no escribió, lo que Alex escribió, que dice el caballo corre por el campo, y yo digo, un caballo salió corriendo. Eso fue lo que dijo Alejandro. Sí, entonces yo estoy interpretando y luego el escrito de Alex se me pierde, ya no lo encontré, pero el mío se hace muy famoso, y todos lo tienen, entonces pues todos saben que Alex dijo que un caballo corrió. Pero pues no sabemos exactamente si eso fue las palabras de Alex. Solamente yo, que lo estoy citando, sé cuáles fueron las palabras exactas de Alex.
Sí, más o menos. Exactamente. Y iba a mencionar un ejemplo. Porque prácticamente pasa con Papías. O sea, cuando a Jerónimo se le acusa, no se le acusa en mal plan, pero o sea, se dice que él tradujo los textos de Papías, los de Josefo y de Policarpo, si mal no recuerdo. Él dice que no, que eso es mentira, que él no dijo eso. Entonces prácticamente andaba circulando esa información y era falso, o sea, no fue propio de Jerónimo, pero se anduvo compartiendo. Es lo mismo que pasa acá, o sea, se anda diciendo que Papías dijo algo cuando no hay una prueba palpable, pues. Y contemplando lo de sus contemporáneos, como Policarpo, es poco probable que sea verdad. Pero lo menciono porque es una de las pocas referencias que hay. Esta semana también cayó por ahí la pregunta de si nosotros pensábamos que Juan no había sufrido martirio por ser el discípulo amado. Es que brother, él se acostaba en el hombro. Saludos a Beto. Saluda a Betón. Hola, Beto. Pues realmente no lo sabemos, pero pues a lo mejor es probable, ¿verdad? Digo, el punto es que Dios le guardó del martirio. Jesús mismo había dicho que él era el discípulo que iba a... O sea, que... Es que él sigue vivo, brother. Cuando Pedro quiso preguntarle al maestro de que, oye, ¿y este morro qué? ¿Este chavillo qué? ¿A ti qué? Sí, Jesús le dice, ¿a ti qué te importa? O sea, tú sígueme. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, a ti no te importe. Entonces, sí tenía Juan cierta cercanía con el Señor. Y Juan lo sabía, ¿verdad? Cierto, al punto de que él se llamaba a sí mismo el discípulo amado y que era conocido así por los demás. Entonces, a lo mejor sí fue por eso, realmente no lo sabemos, ¿verdad? Ok. Otro de los comentarios también un poco curiosos, igual no es cerca de la fecha, es mucho después que se hace este comentario sobre los textos de Papías, inclusive después de que se considera que fue la pérdida de los textos de Papías, porque se considera que en el siglo XIII fue cuando se perdieron esos textos, o sea que dejaron de tenerlos, o sea, exactamente. Y se menciona siglos después el hecho de que en sus textos se hablaba sobre Judas, que realmente no murió, o sea que realmente no se alcanzó a suicidar, sino que este brother, o sea, sí se cercó, pero se rompió la cuerda. Y él cayó y sí se abrió la cabeza y sí, como que cayó maldición sobre él. Y estuvo prácticamente, tú lees cómo lo describen y prácticamente te está mencionando como que alguien deforme, alguien que se le hincharon los ojos, se graba de no poder ver la luz, que de su carne salían gusanos, inclusive habla de sus partes íntimas, o sea, lo menciona ya como alguien muy, muy despreciable, que inclusive se tuvo que ir lejos a un lugar deshabitado por el hecho de que no podía estar cerca de nadie y que ahí murió y que para los tiempos de Papías, o sea, por lo menos 50 años después, 60 años después, el lugar todavía no podía ser habitado y que si pasaba la gente por ahí tenía que pasar con la mano cubriéndose la nariz para evitar los olores porque aún eran muy... fétidos. Exactamente, por la misma... Por todo lo que escurría de la pus y lo que escurría de la sangre de Judas. Pero pues esto no cuadra con el texto bíblico. Y como lo comento, no es que realmente Papías lo haya dicho, sino que es una referencia que haya Papías. No. Lo menciono por el hecho de que no hay un texto en sí de Papías y es interesante ver los comentarios que se hacen. Ahora, uno que sí es contemporáneo, algo que sí se menciona cerca de las fechas, es un comentario que hace Ireneo. Y no solamente Ireneo, sino que varios lo tenían como un maestro del milenarismo, o sea, un maestro de la enseñanza del milenio. Ireneo, en su quinto libro sobre las herejías, cuando él está exponiendo ese tema, él se respalda con una figura de autoridad con Papías. Cuenta lo toma como una figura de autoridad en el tema, como alguien, un maestro, pues, y él se está respaldando con él. Obviamente que ahí hay diferencias de opinión, ¿verdad? O sea, sí cabe mencionar que la mayoría de los del primero y segundo, bueno, los que se conocen de los finales del primero y segundo siglo, crean en un milenio literal que iba a venir después de la segunda venida de Cristo. Esa es prácticamente la enseñanza del texto más largo que hay de Papías. Sin embargo, vemos, me parece muy interesante el comentario de Eusebio, que no lo encuentro aquí, pero igual lo voy a decir, ¿verdad?, parafraseado, donde Eusebio dice que empieza a decir como que lo que enseñaba Papías, y luego empieza a decir de que ya había unas cosas medias extrañas, medias así como que alucinadas. Menciona lo de Juan, menciona lo de casos de resurrecciones, que supuestamente él las escuchó de parte de las hijas de Felipe, cositas así.
Y junto con esas cosas extrañas que menciona Eusebio, o sea, que esas cosas raras de parte de Papías, menciona esta enseñanza del milenio, porque pues ya para la época de Eusebio, ya prácticamente lo que dominaba era el amilenarismo. Ya era algo como que de risa, pues, sí, el tema. A Eusebio se le conoce como el historiador de la iglesia, para quienes no saben quién es. Creo que nunca hemos explicado realmente quién es Eusebio, pero sí, Eusebio es el primer historiador de la iglesia, básicamente. Eusebio de Cesarea. Sí, de hecho hay un libro muy interesante de todos los tomos juntos, pero lo pueden buscar. Entrar el CLIE, creo, también. Sí. Patrocinados CLIE. Y sí, prácticamente, bueno, él es Eusebio, no recordaba que no lo habían mencionado, pero es correcto. Te digo, menciona esto sobre Papías, o sea, lo pone en las clasificaciones de cosas raras que él creía. Y dice que lo más seguro es de que él se haya desviado de esa parte por malentender las enseñanzas de los apóstoles. O sea, sí le atribuye a que en sí menciona que Papías era alguien pues no muy sabio, por así decirlo, no muy inteligente, o sea, como que alguien un poco menos de lo común. Pero se me hace un comentario un poco brusco de parte de Eusebio, más que nada porque sus contemporáneos lo tenían en muy alta estima, Papías, cuando se hacía mención de la gente maestra, por así decirlo, la gente sobresaliente en los contemporáneos de finales del primero y principios del segundo siglo, siempre era mencionado a Papías junto con Policarpo. Ajá, así es. Y pues básicamente eso sería todo de Papías. Como le comento, no hay muchos textos, hay solamente referencias. Hay unas ligeras, o sea, sobre el hecho de la época en que vivió, que prácticamente hay una discrepancia donde muchos dicen que nació en los 60, otros dicen que nació en los 70, pero está ahí en ese rango, no afecta en nada. En sí los escritos que hay de Papías no son del primer siglo, son parte del segundo, pero por cuestión de cómo íbamos a abordar este tema decidimos ponerlo en este podcast, aparte de que pues nació en el primer siglo que estamos tratando, ¿vale? Okay. Bueno, pues entonces esto es lo que conocemos acerca de este hombre llamado Papías. Fragmentos, citas de él acerca de otra persona que escuchó o que leyó su texto. Vamos a pasar ahora entonces a lo que se conoce como la carta de Bernabé. Y vamos a ver quién era este señor, si era el que anduvo con Pablo, si no era ese, si era, o qué dijo, qué enseñaba, qué hacía. Ya nos citó ahorita un poquito de eso de Anaías, pero Israel nos va a hablar un poquito más acerca de eso. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, a mí me tocó, como dice Asael, la carta de Bernabé. Hablando sobre este personaje, desde sus inicios había muchas personas que decían que él era el Bernabé, el que fue compañero de Pablo. No hay una total seguridad. Se hicieron varias declaraciones ya más contemporáneas, más recientes a nosotros, en los que pues debido a la forma en la que se escribía, en lo que decía en sí mismo, pues podíamos determinar que no era meramente ese Bernabé. Entonces los primeros padres lo mencionaban de cierta forma. Por ejemplo, Clemente de Alejandría lo cita como el apóstol, como el profeta Bernabé, como el compañero de Pablo Bernabé, el mismo que predicó con el apóstol. Y Orígenes, por ejemplo, lo cita la carta dentro de sus escritos, la menciona como la carta católica de Bernabé. Entonces lo toma en cierta parte como autoridad. Como estaba mencionando Anaías con la Didache, obviamente son escritos, como hemos mencionado desde un principio, que no son la escritura, que no podemos tomar infaliblemente, pero son cosas que nos pueden ayudar dentro de nuestro desarrollo cristiano y que podamos tomar siempre que tengamos un discernimiento de esto y lo podamos comparar obviamente con la escritura y podamos tener una actitud correcta, por así decirlo. Dentro de esta carta se toman varios puntos. Los primeros capítulos del 1 al 16 son capítulos que hablan sobre, digamos, varios puntos, como mencionaban ahí, acerca de la Cena del Señor, acerca del bautismo. Digamos que Bernabé los está explicando. Él mismo dice que esta carta les sirve como un conocimiento extra. De hecho, dentro de la primera distribución del canon bíblico, esta epístola iba junto con ello. Llegó
digamos, llegaba y era como un conocimiento adicional, como mencionaron ahorita, como un libro extra. Así como Pablo en su momento le pedía a quienes leían la carta que les llevaran su Timoteo, capote, sí. que le llevaran sus libros, o sea, y eran, como sabemos, pues libros que no eran meramente la Biblia. Entonces, en este caso, la carta de Bernabé se llevaba junto con los libros del canon bíblico. Esta carta desapareció por allá del siglo IX, creo, o era el 4, según leí. Y no se volvió a descubrir hasta posteriormente, leyéndose el Códice Sinaítico, en que se volvió a tener en cuenta que esta carta estaba presente. Y de hecho estaba escrita ahí y estaba, digamos, completa y muy clara. Entonces se decidió tomar de nuevo para poderse, digamos, tener en cuenta. Y por ejemplo, en este caso Eusebio, a quien mencionaron hace rato, él lo consideraba directamente como un texto espurio. Ni siquiera lo consideraba dentro del canon bíblico, como muchos de sus antecesores o contemporáneos lo tenían. Entonces, este libro en sí mismo toma estos puntos que mencionaban ahí acerca del bautismo, acerca de la Cena del Señor, dentro de sus primeros 16 capítulos. Y dentro de estos mismos, él trata de explicar varios puntos acerca de, digamos, su punto de vista acerca de los judíos era que prácticamente ellos no habían entendido la forma en la que Dios nos había dado a entender su pensamiento, su revelación. Ser. Ajá, su revelación. Digamos que lo que él decía a final de cuentas o daba a entender era que los judíos no habían comprendido esto. Lo que se tacha en este caso, o no se tacha, digamos que se dice de esta carta, es que el punto de Bernabé es que la ley la podamos, digamos, la escritura, lo que se haya revelado del Antiguo Testamento, lo leamos y él trata de interpretar alegóricamente. Casi todo lo intenté interpretar así. ¿Por qué? Porque él dice que, o sea, que no era... Él dice que no se debía interpretar de una manera literal, que decía que ese era el error que habían tenido los judíos. Entonces, él no era antisemita en un sentido de que los odiaba, sino que decía simplemente se equivocaron. O sea, no era así, ustedes le hicieron mal. Entonces, él estimaba completamente el Antiguo Testamento, él lo entendía, lo citaba constantemente, pero decía que, o sea, digamos, una de las cosas que dijo, por ejemplo, fue que la ley se rompió cuando Moisés rompió las tablas. De hecho, él veía a Moisés como un rabino respetuoso. Ajá. No, y de hecho, por ejemplo, Alfonso Ropero, que es quien escribe este libro de los padres apostólicos. El editor. El editor, perdón. Sí, él escribió la introducción a esa que está. Bueno, hay una introducción en la que él menciona cómo, de hecho dice que el más piadoso de los rabinos estaría complacido con al leer a Bernabé, porque no es algo que ataque directamente a los judíos, no es, digamos, como en su momento se tachó a Lutero de antisemita. En este caso, Bernabé no lo era. Pero digamos que su punto era ese, o sea, hubo una mala interpretación, ellos no lo hicieron como debía hacerse, entonces lo que él hace en esta carta pues es hacer estas interpretaciones. Hasta cierto punto, digamos, a la forma de cómo se hace teología actualmente y cómo nos basamos en los reformadores y en los padres de la iglesia, pues nos podemos dar cuenta que no es, digamos, no podemos llegar a ese extremo al que llegaba Bernabé. Bueno, no podemos llegar hasta ese punto. Entonces, digamos que nosotros como cristianos pues obviamente no podemos regirnos completamente sobre las enseñanzas de esta carta, pero sí podemos obtener muchas cosas. Ahorita vamos a explicar un poquito lo que mencionó Anayas acerca del camino de la luz y el camino de la oscuridad, que digamos trata específicamente esto. De los primeros capítulos sí podemos obtener ciertas enseñanzas, podemos no acatar órdenes, sino tomar en cuenta lo que se enseña acerca de los diferentes puntos, pero digamos pues tengamos en cuenta y tengamos cuidado acerca de la forma en la que él interpretaba principalmente todo lo del Antiguo Testamento. También hay temas de escatología, se interpretan varias cosas de Daniel, hay varios puntos que son, digamos que él lo relaciona por su contexto inmediato, que es, por ejemplo, bueno, se dice que esta carta se escribió
poco después de la destrucción de Jerusalén en Tito y antes de la segunda masacre, porque no lo menciona. Entonces digamos que fue un evento muy importante el segundo como para que no lo mencionara, por ende se escribió entre el 70 y el 100 y cacho del después de Cristo. De hecho, hablando de las interpretaciones, un problema muy común que se vio ya en el tiempo de la Reforma fue, por ejemplo, en el aspecto de como Bernabé, alegoría. Entonces recuerdo que Martín Lutero, no recuerdo bien en qué escrito, ¿verdad? Pero él dice que aunque bien respetan a los santos padres, ¿verdad? Hablando de los padres apostólicos, dice, o sea, no significa que vamos a interpretarlos como ellos, haciendo alusión a la alegoría, ¿verdad? Entonces vemos que más adelante, como quiera, se va reformando, se va cambiando las cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con las alegorías. Así es. De hecho, bueno, una de las... Obviamente tampoco vamos a descartar completamente que todo lo que está interpretando Bernabé es incorrecto. Por ejemplo, uno de los puntos que él interpreta o digamos que toma en cuenta, por ejemplo, son temas de la Trinidad. Al principio cuando, digamos en Génesis que se menciona hagamos al hombre a nuestra imagen, él es uno de los primeros que pone o que sienta esta idea de que ese hagamos quiere decir no necesariamente que le está hablando a las potestades, sino que está hablando en sí mismo. Entonces pone digamos uno de estas ideas en un principio, se ignora en su momento y posteriormente otras personas lo empiezan a tomar también. Entonces hay varios puntos dentro de estos primeros capítulos que son buenos, que nos sirven, que nos son de edificación y que podemos tomar. Hay otros puntos que tenemos que tener cuidado de analizar y filtrar, vaya. Bueno, y siguiendo con la segunda parte, los capítulos 17 y 18 tratan este tema de los dos caminos, del camino de la luz y de la oscuridad que nos explicó un poco hace rato Anaías. Estos dos caminos, digamos que no intenta explicar una nueva idea, lo único que dice es de qué se trata. El camino de la luz es vivir de esta forma, hacer esto y no hacer esto. Y el camino de la oscuridad es hacer estas cosas que son malas, no hacer estas cosas que son buenas, comportarte de esta forma. Entonces digamos que es meramente un relato acerca de, o digamos un resumen de lo que es la ley de Dios en cuanto a sus ordenanzas, sus mandamientos en cuestión del camino de la luz. Y el camino de la oscuridad es lo que Dios condena, lo que Dios rechaza, lo que Dios digamos le ofende, lo que le provoca a ira. Entonces vamos a ver ahorita un poquito de eso. Anaías dijo que lo quería leer, ahorita lo vamos a poner a que lea estos dos capítulos. Digamos que meramente estos dos capítulos tratan esto, y ya al final el capítulo 19 es como una conclusión. Habla un poco más sobre las ordenanzas del Señor y cierra el capítulo diciendo que pues obedecer estas cosas, digamos, les expliqué todo esto, entonces tómenlo en cuenta, es provechoso para ustedes. Entonces digamos que así cierra la carta. No es muy extensa, es más teórica en sí, es más de conocimiento. Él mismo lo expone en parte de la carta, que es para que le sirva en conocimiento. Y pues vamos a escuchar a Anaías leyendo estos dos capítulos. Sí, bueno, el camino de luz. El capítulo 17 y el capítulo 18 habla acerca de estos dos caminos. Dice el camino de la luz. Hay dos caminos de conocimiento y de doctrina, el uno de luz y el otro de oscuridad. Hay una gran diferencia entre los dos caminos, que fue lo que dice también la IDH en el capítulo 1. Porque en el uno están estacionados los ángeles dadores de la luz de Dios y en el otro los ángeles de Satanás. Y el uno es Señor desde la eternidad y hasta la eternidad, en tanto que el otro es el príncipe del presente siglo de iniquidad. Este es, pues, el camino de luz. Si alguno, deseando andar por este camino a su lugar designado, quiere ser celoso en sus obras. El conocimiento que nos es dado, pues, por el cual podemos andar en él, es como sigue. Amarás a aquel que te hizo, temerás a aquel que te creó, glorificarás a aquel que te redimió de la muerte, serás simple en el corazón y rico en el espíritu, no te unirás a los que andan en el camino de muerte, aborrecerás todo lo que no es agradable a Dios, aborrecerás la hipocresía, nunca abandonarás los mandamientos del Señor. No te ensalzarás, sino que serás humilde en todas las cosas. No asumirás gloria para ti mismo, no albergarás designio perverso contra tu prójimo, no admitirás la audacia en tu alma. Y luego dice, no fornicarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes,
Cuando hables la palabra de Dios, que no salga de labios inmundos. No harás excepción de personas cuando reprendas a uno por una transgresión. Serás manso, serás apacible, temerás las palabras que has oído. No guardarás rencor contra tu hermano. No estarás indeciso sobre si una cosa es o no es. No tomarás el nombre del Señor en vano. Amarás a tu prójimo más que a tu propia alma. No matarás a un niño en un aborto, que fue lo que dijimos ahorita también. Ni tampoco lo matarás cuando haya nacido. No rehusarás poner tu mano sobre tu hijo o tu hija, sino desde su juventud les enseñarás el temor de Dios. No serás hallado codicioso los bienes de tu prójimo. No serás hallado ávido de ganancias. No unirás tu alma a los altivos, sino que andarás con los humildes y justos. Los accidentes que te sucedan, escuchen esto, serán recibidos como buenos, sabiendo que no sucede nada sin Dios. Y bueno, así sigue y sigue. Sí, realmente es muy parecido a lo que dice la IDH y Ajá. también pues sí, yo creo que son textos paralelos más bien. Para decir un poquito acerca del camino de las tinieblas, dice de la siguiente manera: pero el camino del negro es torcido y lleno de maldición. Es lo que Camino de decías. Nox, diría la NBI. El camino de chino, el camino del negro es torcido y lleno de maldición, porque es un camino de muerte eterna con castigo, en el cual se hallan las cosas que destruyen las almas de los hombres: idolatría, audacia, arrogancia de poder, hipocresía, doblez de ánimo, adulterio, homicidio, saqueos, orgullo, transgresión, traición, malicia, tosudez, hechicería, magia, codicia, ausencia del temor de Dios. Bueno, esto es prácticamente síntesis, porque sigue y sigue diciendo, así que también les recomendamos que lean esta carta. ¿Cómo se llama? La carta de Bernabé. Carta de Bernabé. Perdón. Sí, no es para él, él escribió. Es la carta de Bernabé. Es un señor que se llama Bernabé, no sabemos realmente. Metí un artículo ahí, ¿verdad? No realmente sabemos si es el Bernabé de Pablo, ya explicó Sí. un poco de eso Israel. Esta fue la carta de Bernabé y hoy estuvimos escuchando acerca de la didache, que es la enseñanza de los apóstoles, la instrucción de los apóstoles, los fragmentos de Papías, que son, pues, ya escuchamos textos de este hombre que se llamó Papías, pero no son realmente de él, son citas de él que alguien más está escribiendo. Y tenemos la carta de Bernabé, donde pues él explica ciertas cosas, ciertas cuestiones que son afines a la religión judía, pero dentro del cristianismo ya. Es decir, estamos viendo como una transición del judaísmo hasta lo que viene a ser ya el cristianismo bien organizado, tocando ciertos puntos de la didache, lo Sí, mismo que toca de la hecho, didache. o sea, estas cartas, o vaya, estas explicaciones surgen a causa de que la mayoría de los cristianos gentiles provenientes del siglo I, después de la diáspora, no sabían cómo relacionarse con los judíos. Y de hecho tenemos en cuenta que actualmente no tenemos una buena relación con los judíos por ese conflicto. Entonces digamos que era un intento de conciliar ciertas cosas que al final pues no se logró gran Aparte cosa. es profético que no nos hasta la fecha no nos hemos Reconciliar. como que siendo amiguitos muy Sí, y vamos a continuar ahora con la carta de Clemente, la primera carta de Clemente a los Corintios, y con un texto que se llama El Pastor, de un hombre que se llamó Hermas. Pero pues ya no nos queda tiempo, realmente vamos a dejarlos para la siguiente semana para poder verlos un poquito más a profundidad y continuar ahora sí con las cuestiones del siglo II. Vamos a ver qué tema sigue, qué tema podemos meter en este periodo. Si tienen algún tema que puedan sugerir, que tengan dudas respecto a los primeros siglos, cómo se hacía esto, qué se pensaba de esto, díganoslo, podemos tocar esos temas, podemos abordarlos desde la perspectiva de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos. Y pues así entrar un poco al contexto histórico de cómo empezaron estas doctrinas, cómo se desarrollaron hasta llegar a lo que son ahora. Realmente esto es lo que nos queda decir por hoy. Si alguien tiene algún otro comentario de aquí entre ustedes. Sí, bueno, en cuestión del tema, ya lo que dijiste está excelente. Solamente cabe mencionar que ya para los que nos siguen en las redes, ya pueden ver cómo se publicó lo que es el giveaway, no sé bien cómo se pronuncia. El giveaway. Esa cosa ya es la rifa. Entonces, para recordar cómo está la onda, porque es algo muy interesante. La onda con esta rifa, para decirlo más al español. ¿Sorteo? Con este sorteo, sorteo tertulia. Esto lo estamos haciendo como que acorde con la serie que estamos llevando, ya que uno de los lugares lleva un libro sobre el tema y otro sobre la reforma, aprovechando la fecha. Y también una de las rifas lleva una playera
Con el logo de Tertulia. Con el logo de Tertulia. Ah, ¿verdad? Entonces, les recomendamos que... Está muy padre los libros y si quieren profundizar un poco más con el tema, les recomendamos que participen en el giveaway. Entonces, como pudieron ver en la publicación de esta semana, consiste en que, pues, obviamente le des like a la publicación, compartas la publicación en tu muro y etiquetes a 2 amigos en la publicación. Con eso estarías participando para... Ya sea, bueno, para los 2 premios, que uno es un libro y una playera y otro es el puro libro. Eran 3, no, 3 amigos. ¿Eran 3 amigos? Sí, 3 amigos. 3 amigos, perfecto. Eran 3 amigos. ¿5 amigos? ¿Quién dice 6? No, bro, 10 amigos. 10 amigos. Todos son 10 amigos. Si consiguen 100 likes en la página de Tertulia, yo les mando a ustedes aunque no ganen un libro. Un beso. Oh, El que nos regale más suscriptores, le vamos a mandar una foto firmada. no, y esto es en serio. Sí, en caso de que tú llegues a ser el ganador, ¿verdad? De la playera. En caso de que quieras que tengan nuestra firma, que incrementaría el valor, solamente se ocupa una ofrenda de $1,000. Y con eso te llevas la camisa autografiada por todo el elenco de Y una Tertulia. botellita traída de Israel. Entonces, estén al pendiente de las redes. El 31 de octubre es el día del sorteo. Ahí vamos a establecer la dinámica de cómo se va a entregar y de a dónde vamos a tener los envíos, etcétera. Si tienen alguna duda, comentario, pregunta, háganosla llegar al Facebook o Instagram de Tertulia. Incluso en la publicación de YouTube pueden comentar, pueden poner ahí en los comentarios. Y esta semana, si llegaron hasta este punto del programa, pongan papías ahí donde ustedes escuchen el podcast o en el Facebook incluso. Los libros el libro que usamos más que nada fue el de Editorial CLIE, Obras escogidas de los Padres Apostólicos. Pídanselo ahí a la librería de Nación Santa. Ahí se lo pueden conseguir. Aquí en Saludos Monterrey, a todos. sí, Los Padres Apostólicos. Bueno, este libro está editado por la editorial CLIE. El editor principal es el doctor Alfonso Ropero. Y pues está muy bien organizado el libro. Tiene buenas introducciones, tiene las fechas, las teorías de cómo, quién los escribió, por qué o por qué no. Entonces, pues es una muy buena fuente de estudio de los textos, porque en realidad los textos de los padres de la iglesia están completos en internet, pero pues así lo pueden tener de una forma física y bastante agradable a la vista. Pues muchas gracias por escucharnos. Le dejo la salida a mi hermano Sam. Gracias por escucharnos en este podcast. Como les decía al principio, hoy la mesa completa y esperemos que ya nadie más falte nunca jamás. Y recuerden que nosotros somos Tertulia Reformada. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal. Tertulia Reformada. Todos los derechos quedan reservados. Tertulia Reformada 2019.